Al Jacobs, bienvenidos a un video más del Jacob, pues agarrón épico ya que se prendió el cerro con un tremendo debate entre Rubén Barajas el Fisgón y Luis Ugalde, donde pues prácticamente él fue uno de los que avaló el fraude del 2006, increíble pero cierto ya que se llevó una paliza inolvidable, así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata y cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? La situación política en Estados Unidos a partir de las elecciones en noviembre ha revivido el debate sobre las elecciones en 2006 aquí en nuestro país. Una elección en la que también se presumió que hubo fraude electoral. Quisiera recuperar este tuit de Luis Carlos Ugalde que reabrió esta discusión la semana pasada y que dice así: Trump, Giuliani and Company en 2020. 70% de los republicanos creen que hubo fraude. Esa es la prueba de que lo hubo. Máquinas tramposas y algoritmos ocultos que quitaron votos a Trump. Todos sabemos que hubo fraude. ¿Cuánta semejanza con los alegatos de México en 2006? Lo que aquí nos dice Luis Carlos Ugalde es que en 2006 los argumentos para acreditar que aquella elección fue fraudulenta eran absurdos o por lo menos insuficientes, según entiendo. Quisiera comenzar por preguntarles: ¿podemos comparar las acusaciones de Donald Trump sobre un presunto fraude electoral con el conflicto postelectoral del 2006 en nuestro país, a sabiendas de que en el caso de Estados Unidos la diferencia fue mayor a 6 millones de votos y 74 integrantes del colegio electoral, mientras que en México fue de tan solo 250,000 votos? ¿Son realmente comparables uno y otro escenario? Vamos a empezar con el Fisgón. Por favor, 1 minuto y medio para esta respuesta. Sí, claro que sí. Mira, yo creo que la idea de que el fraude de 2006 es un mito es uno de los discursos que trata de instalar el viejo régimen, el PRIAN, pero tiene dos problemas. Primero, en 2006 sí hubo fraude, y segundo, y esto tiene que ver con el debate de que con la idea de que se puede comparar el movimiento trumpista con el movimiento obradorista, lo segundo es que la resistencia obradorista fue pacífica. A mí me parece muy interesante que Ugalde hoy en día retome sin rodeos el discurso obradorista. Me da gusto que por fin un hombre que se presentó como un árbitro imparcial de las elecciones de 2006 se muestre como lo que siempre fue, un hombre compartido, un operador del PRI y del PAN. Gracias, Fisgón. Luis Carlos Ugalde, por favor, 1 minuto y medio. Yo lo que dije en el tuit que puse hace unos días fue que al leer y escuchar los argumentos que ha dado Trump y su equipo, me hizo recordar muchos de los argumentos que hubo en 2006, punto. No quise extrapolar más allá de decir, y quiero decir simplemente que uno de los argumentos centrales que ha usado Trump es el decir, si la gente cree que hubo fraude, eso es una demostración de que lo hubo. Y claramente el presidente Trump, al haber repetido durante varias semanas que hubo fraude, claramente sus seguidores van a creerle que lo hubo, y hoy 70% de su base cree eso. Y voy otra vez a la elección de 2006. Durante muchas semanas y meses, el entonces candidato López Obrador repitió sin pruebas que había habido un fraude electoral, y como resultado de eso, muchos de sus seguidores creyeron y siguen creyendo que hubo fraude. Y durante muchas ocasiones se ha argumentado que la creencia de que hubo fraude es el mayor apoyo de que lo hubo. El segundo tema que quiero usar y que el equipo de Trump ha usado es el tema de un algoritmo. Y me acordé mucho que uno de los primeros argumentos del fraude en 2006 fue que había habido un algoritmo que se había incrustado en los sistemas del IFE, lo cual fue después mostrado que no era cierto y fue desechado. Entonces, yo lo único que quiero decir es que veo muchas semejanzas. Ahora bien, yo no soy representante del viejo régimen, yo nunca he sido militante de ningún partido político, yo mi vida la he dedicado a la academia, ahora a la consultoría, entonces yo hablo por mí. Gracias, Luis Carlos. 30 segundos, por favor, Rafael, para responder a esto. Sí, claro. Mira, yo sí creo que Ugalde y yo vivimos en universos paralelos. Él en un tuit escribió que yo escojo datos y hechos que encajan en una visión preconcebida, y es más o menos lo que está repitiendo en este momento. Y esto
supongo, y además dice que lo hago sin analizar el universo completo. Supongo que para él, la gente que piensa que hubo fraude está fanatizada. Y mira, yo puedo equivocarme, pero mi postura es honesta y razonada y estoy dispuesto a debatir. Lo que sí puedo sostener es que Luis Carlos Ugalde, a pesar de que lo niega, es un hombre del sistema que cumplió con la tarea que le encomendaron en 2006. Luis Carlos, ¿qué respondes a esto? 30 segundos, por favor. Yo no soy hombre del sistema, yo digo lo que pienso, nunca he militado en un partido político, yo no me dedico a la política profesional. Rafael, por cierto, en este momento es miembro de un partido, defiende a un partido y a un movimiento. Yo no defiendo movimientos, yo simplemente hablo por mí mismo, no hablo por nadie, ni por partidos, ni por ningún régimen en absoluto. Bien, una de las diferencias principales. ¿Puedo contestar a esto? Mira, yo sí creo, perdón, yo sí creo que hay elementos para decir que Luis Carlos Ugalde es un hombre del sistema. En su libro, es su confesión, en su libro Así lo viví, el propio Ugalde confiesa que su designación al frente del IFE fue poco transparente y que fue negociada entre varios grupos políticos. De hecho, deja ver que fue operada por el Bester Gordillo, que en ese momento tenía una alianza con Felipe Calderón, que era uno de los candidatos presidenciales. Bien, Luis Carlos, si quieres contestar a esto antes de que les haga la siguiente pregunta. Hace 12 años publiqué un libro que todos pueden leer en donde claramente yo digo que el proceso de selección de los consejeros de los cuales yo resulté electo era un proceso discrecional, de tal forma que no tengo nada que ocultar absolutamente. Y el Bester Gordillo, quien por cierto hoy es aliada política de la 4T, en aquel momento era la lideresa de los diputados del PRI, por supuesto fue uno de los factores para que yo fuera, junto con mis compañeros electos, consejeros del IFE, pero eso no me hace parte de ninguna mafia. Y en el mismo libro narro, Rafael, como años después, en 2006, me negué absolutamente a cualquier tipo de presión que pudiera existir de ella o de cualquier otro actor, de tal forma que yo no soy miembro del sistema, nunca lo he sido, hablo por mí mismo y no soy parte de la propaganda de absolutamente nadie. Déjenme hacerles otra pregunta. Una de las principales diferencias que yo percibo en ambos casos, el de Estados Unidos y el de 2006 aquí, es que este proceso de 2006 en México sí estuvo plagado de irregularidades que la misma autoridad electoral aceptó en su momento. El criterio utilizado por esas instituciones fue que esas irregularidades no justificaban invalidar la elección por completo, pero los elementos cuestionables existieron y autores como José Antonio Crespo, de quien no podríamos decir que tiene afinidad por López Obrador, responsabilizan a las autoridades electorales, al IFE y al TRIFE, de no haber sido capaces de darle certeza al proceso electoral. También Rafael dice en uno de sus tweets que quiero leer: es difícil documentar un fraude electoral porque estos suelen ser operaciones de Estado. Sin embargo, el fraude de 2006 es el más documentado de la historia. El IFE debía darle certeza a la elección y Luis Carlos Ugalde se rehusó a darla. Fue cómplice del fraude y del horror que siguió. ¿Qué tendrías que decir sobre el papel de la autoridad electoral en 2006? Luis Carlos, ¿fueron incapaces de darle certeza a los resultados electorales? 1 minuto y medio, por favor. Primero quiero decir algo muy importante. Fraude electoral significa la alteración de los resultados, de los votos y de las actas para hacer que alguien gane en lugar de otro. Eso es fraude. Otras cosas que están alrededor de la elección constituyen condiciones de inequidad que pueden hacer indeseable o desaseada una elección. Lo que yo estoy argumentando es que hasta el día de hoy yo no conozco ningún elemento de que la autoridad electoral haya alterado los resultados de la votación. Y conforme a la ley que existía en 2006, el IFE cumplió con todos los pasos y todos los requisitos y dio a conocer un resultado que después el Tribunal Electoral, los observadores electorales internacionales como la Unión Europea ratificaron que había sido un resultado legal y transparente. Se abrieron paquetes electorales. La Coalición por el Bien de Todos solicitó abrir el 16% de los paquetes electorales. Se abrieron 11,000 de ellos y no se encontró ningún patrón de irregularidad, de tal forma que yo lo que digo, y lo digo con mucho cuidado, es al día de hoy no hay ninguna evidencia de que haya habido una alteración de los resultados para perjudicar a uno y beneficiar a otro. Lo que sí hubo fue una elección muy cerrada, en un ambiente muy polarizado,
con prácticas de clientelismo que desde entonces hasta hoy existen. Gracias, Luis Carlos. Rafael Barajas, por favor, ¿qué contestas a esto? Sí, mira, yo no sé si Luis Carlos Ugalde se da cuenta de lo que está diciendo, pero está aceptando que hubo fraude. Perdóname, una elección en condiciones de inequidad es fraudulenta. En México tenemos una cultura arraigadísima del fraude electoral. Plantear que no hubo fraude porque, como él lo dice en un tuit, en una elección no hubo grabación, audio, video, escrito, fotografía que indique la movilización a gran escala que hubiera requerido para cometer un fraude en una elección de 130,000 casillas, es un insulto a nuestra inteligencia. En una elección ganada por 250,000 votos, no necesitas hacer esa gran movilización. E insisto, la cultura del fraude electoral en México es viejísima y tiene muchas manifestaciones. Entre los mecanismos del fraude electoral tradicionales en México están el hacerle un juicio legal a un candidato para sacarlo de la contienda, garantizar la inequidad de la campaña, la operación electoral desde el Estado, el control de las autoridades electorales, el control del aparato legal. Y hay una nueva forma de fraude que son los grandes operativos psicológicos. Todos esos, todos, absolutamente todos, se utilizaron en la elección del 2006. Y Ugalde no lo puede negar. Bien, estamos quizás también ante una discusión semántica, dos definiciones distintas de qué es fraude. No creo que sea una semántica. Yo creo que fraude es fraude. Fraude es alterar resultados. Y la acusación que ha habido de 2006 es que se alteraron resultados. Yo lo que estoy argumentando es que no hay ninguna evidencia de que el IFE haya alterado resultados para evitar que ganara uno y perdiera el otro. Sí podemos discutir todo lo que dice Rafael, por supuesto. Yo he escrito libros sobre el gasto excesivo en campañas, pero esa es una discusión diferente, muy relevante, sí, pero no es una discusión sobre el fraude electoral. Insisto, dos formas distintas de definir lo que es un fraude electoral. Permítanme un corte, ya regresamos, quiero hacerles más preguntas. Seguimos con este debate entre Luis Carlos Ugalde y Rafael Barajas, el Fisgón. Ya volvemos. Gracias, estamos de vuelta en el octágono en una mesa de debate entre Luis Carlos Ugalde, expresidente del Consejo General del IFE, y Rafael Barajas, el Fisgón, simpatizante de la 4T, integrante de Morena y reconocido monero. Luis Carlos tuitea de manera contundente y segura: no existe una sola grabación, audio, video, escrito o fotografía que indique la movilización a gran escala que se hubiera requerido para cometer un fraude en una elección con 130,000 casillas. Esto dice Luis Carlos Ugalde. ¿Qué respondes a esto, Rafael? ¿No existen pruebas que confirmen que realmente hubo fraude? A ver, yo quiero plantear dos cosas. Primero, ya respondí a eso. Es decir, plantear que esa es la única forma de hacer un fraude en una elección de 130,000 casillas es absurdo. Una elección definida por 250,000 votos se puede hacer en privado, se puede hacer a puerta cerrada. Además, el tema de fondo hay la responsabilidad del IFE. Ugalde lo que quiere es restringir la discusión a cuestiones técnicas, restringir la discusión simplemente a que si el conteo de votos estuvo bien o estuvo mal, perdón. La responsabilidad del IFE era mucho más grande que esa. Tenía que velar, entre otras cosas, por la equidad de la contienda. Y aquí hay que reconocer una cosa: hubo una guerra sucia y ahí el IFE fue cómplice. Es decir, la guerra sucia fue brutal. Nunca se había dado en la historia de México una campaña ilegal de descrédito en medios masivos en contra de un candidato. Y el IFE, entre otras cosas, simplemente dejó correr estas cosas. El IFE tenía herramientas para castigar esa irregularidad. Es el artículo 38 del COFIPE que prohibía expresamente las campañas de desprestigio. No la castigó porque se desentendió del financiamiento de más de 200,000 promocionales que transmitieron los partidos políticos y grupos empresariales durante las campañas. Ahí solapó el fraude y garantizó la inequidad de la elección. Y además, también hay pruebas del fraude. Hay pruebas de que el día de la elección hubo operación política, hubo negociación de votos y además hay pruebas de que el conteo está mal hecho. Bien. Luis Carlos Ugalde, 1 minuto y medio, por favor. Yo recuerdo que el representante de la coalición por el bien de todos ante el IFE
la mañana de la elección, en el Consejo General del IFE dijo que estaba muy satisfecho por las condiciones en las que se había organizado la elección por el IFE. Yo recuerdo que a lo largo de la jornada electoral prácticamente no hubo ningún escrito de queja en las casillas electorales. Y yo recuerdo que fue hasta que empezaron a ver que los números no fluían conforme ellos pensaban, que se empezó a construir por parte de López Obrador la historia de un fraude. De hecho, el primer dato que da López Obrador a las 11 de la noche con 15 minutos es una mentira, que dice, me acaba de informar mi encuestadora que vamos 500,000 votos arriba. Y Ana Cristina Covarrubias dijo meses después que ella le había dicho a López Obrador que iban 500,000 votos abajo. Tal forma que el primer dato que da López Obrador es una mentira. Dos, ¡pruébalo! Durante la... No, perdón, ¿eso cómo lo pruebas? Bueno, Ana Cristina Covarrubias lo ha dicho públicamente, ella fue la encuestadora de López Obrador. López Obrador dijo algo diferente a lo que ella le había comunicado. Ahora bien, sí quiero aceptar, como dice Rafael, que hay condiciones alrededor de la contienda que son muy desaseadas en México y lo han sido y lo siguen siendo ahora. Una de ellas es el gasto excesivo en campañas. Otra cosa es el intervencionismo de los presidentes. Por cierto, el de hoy de López Obrador se parece muchísimo al de Vicente Fox de aquella época. Rafael Barajas, ¿qué contestas a esto último? Mira, yo digo que la operación que hizo Vicente Fox es una cosa muy distinta a lo que ocurre hoy en día. Vicente Fox operó la elección y él lo confiesa en varios momentos. Él dice que dejó el changarro encargado y se fue a hacer campaña. Y hay un montón de datos que te hablan de cómo se operó esa elección a partir del Estado. Fue una elección de Estado. Ahora, eso que dice Luis Carlos Ugalde de que no hubo fraude el día de la elección es absurdo. Y presentar como prueba que el representante del PRD o de la Coalición por el Bien de Todos dijo que había estado bien es también una tomada de pelo, porque el representante a esas alturas no sabía, por ejemplo, que existía una grabación en la que el Bester Gordillo había negociado con Hernández Flores, gobernador de Tamaulipas, el voto en ese estado. En la grabación ella dice claramente, ya se cayó el PRI, vale más que ustedes se adelanten con Felipe para vender lo que tengan. Y complementa esta prueba la grabación de Pedro Cerizola, operador panista, que un día después de las elecciones le habla también Hernández Flores para agradecerle su apoyo y le dice textualmente, te sobregiraste. Según mis cálculos, allí se pudieron haber negociado más de 200,000 votos. Y también está, lo que ha documentado, entre otras cosas, Álvaro Delgado en su libro El Amaciato, sobre la reunión popular que tuvo Felipe Calderón con Enrique Peña Nieto, en la cual también se negociaron los votos. Luis Carlos Ugarle miente y engaña cuando dice que no hay pruebas. Gracias, Rafael. Luis Carlos, ¿qué contestas a esto? Un minuto. Yo he escrito, en México hay un fenómeno de clientelismo que es uno de los grandes problemas de la cultura política mexicana. Lo ha existido desde el siglo XX y lo sigue existiendo hoy. Lo existe en Chiapas y fue un factor, por cierto, muy relevante en 2018, como lo fue en 2012. Y lo ha existido, yo he escrito sobre eso. Pero lo que ocurre en la movilización, en las rancherías, en las ciudades, es primero una responsabilidad de la Fiscalía Electoral, no del INE o del IFE, y es un fenómeno tan engendrado en todas las regiones del país que es una de las cosas que se deben combatir. Que haya gobernadores ayer y hoy que siguen usando recursos públicos, por supuesto, para movilizar el voto es una cosa que hay que denunciar y yo he denunciado. Que el IFE o el INE sean cómplices para alterar votos en las casillas es otra cosa completamente diferente. Bien. Sería bueno quizás hablar también, y no lo han hecho esta noche, del papel del tribunal. José Antonio Crespo señala, por ejemplo, que el fraude no se dio en las urnas, sino en la decisión de ese organismo, del tribunal, de avalar el resultado de la apertura del 14% de los paquetes electorales, pese a lo cerrada que estaba la votación. Luis Carlos, ¿crees que el tribunal tomó en su momento la decisión adecuada para esclarecer el resultado de esa elección? Tengo solamente un minuto para cada uno y con esto cerramos. Por cierto, quiero hacer un comentario que ahora que puse un tuit me dijeron que era un mentiroso. En 2006,
la coalición de López Obrador dijo que pedía voto por voto, pero en los hechos, en el escrito jurídico, solamente lo solicitó en el 16.6% de las casillas. Este es un dato fundamental, porque solamente lo exigió en el 16.6% de las casillas en los juicios de inconformidad. Eso es un dato, no es mi opinión. Y segundo, de esos, el Tribunal Electoral concedió abrir el 54% de los que habían hecho. Y no encontró ningún dato de que hubiese un cambio en la votación. El Tribunal Electoral creo que revisó la evidencia que había, usó la ley de entonces que era incompleta, por supuesto que era incompleta para la realidad que se presentó, como era sancionar a través de los medios campañas que podrían ser ilegales, pero esa era la ley que existía. Gracias, Luis Carlos. Rafael Barajas, ¿qué contestas a esto que dice Luis Carlos? Una pregunta, de que nada más una pregunta rápida. ¿Ya va a acabar el programa? Sí. ¿Ya vamos a cerrar? Sí, Rafael, se nos termina el tiempo, desafortunadamente. Mira, yo lo que contesto es lo siguiente, que Ugalde no lo ve. A ver, primero, lo que contestaría es que sí hubo manipulación de las actas y los distritos, se contaron mal los votos. Prueba de eso, entre otras cosas, la presenta en esta edición un cuate que se llama Pedro Antonio Martínez en un librito que se llama Pruebas del Fraude, donde además reproduce un montón de actas que fueron mal interpretadas y que fueron mal contadas. Ahí, en esta suma, sí llegas a sumar más de 250,000 votos, perdóname. Ahora, yo la única reflexión que haría es la siguiente. Yo creo que Ugalde no lo ve, pero su caso se parece mucho a lo que planteaba Hannah Arendt cuando hablaba de la banalidad del mal. Él está convencido de que hizo su tarea y todos sus argumentos son técnicos. Aporta datos, técnica jurídica, pero no hace ni en su libro, ni en sus entrevistas, ni en su actuar, ni aquí, una reflexión sobre ética, sobre democracia, sobre la historia del fraude en México, sobre lo que implicó el 2006. Tan fue grave el fraude de 2006 que tuvieron que hacer una nueva reforma electoral. Gracias, Rafael. Lamentablemente no tenemos más tiempo. Es un tema que quizás seguiremos discutiendo por muchos años más. Aquí en el Octágono estamos abiertos a seguir. Bueno, pues ahí está el mismísimo Rubén Barajas, donde le pone una tremenda paliza, una chinga a Ugalde, ya que Ugalde fue uno de los consejeros electorales en el 2006. Él fue uno de los que avaló prácticamente el fraude, donde pues según ellos no hubo mano negra, donde según ellos no hubo absolutamente nada fuera de lo normal, que todo estuvo bajo control según ellos, pero pues prácticamente todo mundo sabe que en el 2016 hubo fraude electoral. El mismísimo La Bastida, o Madrazo más bien, el Madrazo que prácticamente era uno de los candidatos, él lo aceptó, él lo dijo, ¿sabes qué? Andrés Manuel ganó y hubo fraude en el 2006. Ahí ustedes qué opinan al respecto. ¿Para ustedes quién ganó? ¿Rubén Barajas el Fisgón o Ugalde, ex consejero del INE en el 2006? Que a Ugalde lo iban a hacer presidente del INE, pero se lo terminaron dando a este tipo de ¿cómo se llama? Lorenzo Córdoba, y por eso se quedó con las ganas Ugalde, que Ugalde, su esposo, está participando o va a participar con el PRIAN en el 2024 por una alcaldía en Ciudad de México. Así que pues bueno, amigos, a toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerden, si me pueden apoyar con un like en la página de Facebook, una suscripción en la de YouTube, si les pueden regalar también un like en los videos tanto como en Facebook como en YouTube, que se los comentes y los compartas para que muchas más personas nos vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse al video, comentar, compartir y difundir para que muchas más personas nos vean. Hasta la próxima.